Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bienvenidos al estudio bíblico. Continuamos con la serie del mensaje a las 7 iglesias. La semana pasada presentábamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy os vamos a presentar el mensaje a la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad muy antigua. Fue destruida en el año 627 a.C., en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como potencia mundial. Permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. En cierta forma, es una ciudad que murió y resucitó. Para los habitantes de esa ciudad era significativo el tema de la resurrección, y así se presentó Jesús a ellos. Cuando los romanos conquistaron la región, los ciudadanos de Esmirna inventaron la diosa Roma para congraciarse con los romanos y probarles su lealtad. Años más tarde, esta fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio autorización de construir un templo en honor al emperador César, quien en ese tiempo era Tiberio. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado traidor. Como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Muchos cristianos murieron así en esa ciudad por negarse a adorar al César. En el año 168 después de Cristo, mataron al obispo de Esmirna, Policarpio. Para entonces él tenía 86 años. Cuando fue descubierto, fue arrastrado por las calles para llevarlo ante el procónsul romano. El líder romano tenía la intención de perdonarlo. Todo lo que Policarpio tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso al altar del César. Pero Policarpio no aceptó. Él no aceptó, diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días más de vida. Al final murió quemado en la hoguera. La iglesia de Esmirna no solo sufrió gran persecución, sino que también padecieron extrema pobreza. Aún así, el Señor los describe como ricos, en sentido espiritual. Te invito a que leas el versículo 9, Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis, en esta Biblia pone, pero tú eres rico. Hermanos, las apariencias engañan. Al oír acerca de la fuerte persecución que vivieron los creyentes, uno puede imaginar que la ciudad era triste, ¿verdad? Era oscura, pero era todo lo opuesto. En realidad era una ciudad hermosa, muy bella. Probablemente la ciudad más hermosa de la región. Estaba rodeada de montañas por un lado y mar por otro. ¿Qué más se puede decir, verdad? Esmirna recibía el nombre de la perla del Egeo. Pero como te decía, las apariencias engañan. Y hoy en día está muy de moda esto de las apariencias. Esa ciudad hermosa tenía una inconveniencia. En sus inicios no fue bien diseñada ni construida. No contaba con desagües. Por lo tanto, cuando llovía, los desperdicios salían a flotar a la superficie, lo cual provocaba un terrible hedor en toda la ciudad. Es curioso porque Esmirna significa literalmente mirra,
la cual es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. Era usada como perfume, en especial para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar la descomposición de los cadáveres. Es un perfume que está asociado con la muerte. Su fragancia se obtiene al machacarla. Esto describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa en la superficie, pero estaba muerta por dentro. Los creyentes de esta ciudad fueron machacados con persecución, pero sacaron un aroma agradable al Señor. Seguiremos hablando en un ratito sobre la mirra, porque la mirra fue uno de los regalos que le hicieron a Jesús, esos sabios de Oriente. Oro, incienso y mirra. El Señor les advierte a los creyentes de Esmirna que pasarán por tribulación. Y la palabra que se traduce como tribulación es tlipipsis, que significa presión. También significa angustia, carga, persecución o aflicción. Esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas. Iban muriendo poco a poco hasta que se asfixiaban por el peso. Esta es la misma palabra que Jesús mencionó en su sermón, referente a los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Seguramente, en algún momento de tu vida, o ahora mismo, has hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tribulación, por pruebas, por momentos difíciles? ¿Verdad que has hecho esa pregunta? La razón es para purificarnos, para perfeccionarnos. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Respondemos a esta pregunta de nuevo. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tribulación? Para purificarnos, para perfeccionarnos. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Tened por sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Me encanta estas palabras del apóstol Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. De todas las iglesias mencionadas en este libro, en esta carta de Apocalipsis, esta es la única ciudad que aún permanece en pie. Las demás están en ruinas. Eso es un dato bastante curioso. En Esmirna había una comunidad judía grande, y la persecución que sufrieron los creyentes provino en gran parte de ellos. Jesús aclara que los judíos que persiguieron a los creyentes no son verdaderos judíos, hijos de Abraham. Más bien, los llama sinagoga de Satanás. Esto mismo lo dijo Jesús a los fariseos en persona. ¿Lo recuerdas? Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme,
A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Esta es una crítica similar a la que Juan el Bautista le hizo a los fariseos, Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Pablo señaló que el judío verdadero no es por la carne, sino el que es de corazón. Es decir, el que obedece a Dios y cumple su palabra. Romanos capítulo 2, verso del 27 al 29. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aún tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Curiosamente, las dos iglesias que fueron afligidas por la sinagoga de Satanás, es decir, por esa persecución religiosa, fueron las únicas dos que no recibieron palabras de crítica por parte del Señor. Esas fueron Esmirna y Filadelfia. Te invito a que leas sus versículos, capítulo 2 y capítulo 3, verso 9. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Me llama la atención esto de primero y último. Cuando uno se encuentra en medio de una persecución o de tribulación, es importante poder contar con algo que sea firme, inamovible. A mí me trae seguridad saber que el Señor siempre ha estado allí y siempre lo estará. Otra razón por la que ellos deben conocer este nombre es para asegurar que Jesús es Dios. Jesús se identifica como Yahweh, el que es, el que era, el que ha de venir. Si van a morir por sus creencias, deben saber en quién creen y en qué creen. La descripción, el principio y el fin, si tú analizas toda la Biblia, solo se menciona 7 veces. Isaías, capítulo 41, Isaías capítulo 44, también el capítulo 48. Ya también se menciona en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, verso 17, capítulo 2, verso 8 y capítulo 22, versículo 13. Jesús se identifica con esta iglesia, pues también a él buscaban para matarlo. Pero aun cuando murió, luego él resucitó. De igual forma va a suceder con los que creen en su nombre. Aunque mueran, serán resucitados en su venida. Al final se afirma este mensaje cuando dice que el vencedor no sufrirá la segunda muerte. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Te hemos hablado en la sección El cielo real sobre las coronas, ¿verdad? Las recompensas. Te hemos mencionado la corona de la vida. ¿La recuerdas? La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Y esto no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay otras referencias a coronas en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 8, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 5, y en Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, y capítulo 4, versículo 8. Hay 2 tipos de corona descritas en el Nuevo Testamento. Diadem, que es la corona de un gobernador, y Estéfanos, que es la corona del vencedor, que ganó la carrera en los Juegos Deportivos.
La corona que se menciona en Santiago capítulo 1 es Estefanos, es la corona del vencedor en una carrera. Por el contrario, la corona de autoridad es dada solo a aquellos que lograron resistir la tentación hasta el final. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Decirte que la ciudad de Esmirna todavía existe en el día de hoy. No solo sobrevivió el tiempo, sino que hoy es la tercera ciudad más grande de Turquía. Tiene el segundo puerto más importante. Se le conoce como la perla del Egeo y se le considera la ciudad más occidentalizada de Turquía, en términos de sus valores, de su ideología y de su estilo de vida. Como te he dicho hace un ratito, el nombre Esmirna significa mirra. Seguramente había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado para la preparación de los cadáveres. Y el nombre no era casualidad. Esmirna era una ciudad muy linda, muy bonita en apariencia, pero estaba muerta en su interior. Esto te lo he dicho hace un ratito, pero te lo vuelvo a mencionar para que no se nos olvide que hay muchos cristianos que están así. Por fuera todo muy bien, pero por dentro están muertos espiritualmente. Era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte por los romanos y también por los judíos que vivían allí. Jesús se presenta a sí mismo de dos formas muy preciosas. Y esas dos formas tienen que llenarnos de esperanza. Tienen que llenar de esperanza los corazones angustiados de la iglesia. En este caso, la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero. Jesús utiliza un nombre que lo identifica como Dios. Isaías capítulo 44, versos 6 y 7, y también Isaías capítulo 48, versículos del 10 al 12. A una iglesia perseguida y atribulada, Jesús le recuerda que Él es el Dios y que Él es el primero en llegar a nuestro auxilio y el último en quedarse aun cuando todos nos hayan abandonado. Estamos viendo hoy en día la persecución que están sufriendo hermanos en la fe en muchos países del mundo, continente africano, continente asiático, incluso en América. ¿Cuántos locos de la cabeza han entrado en iglesias y han hecho una matanza, una masacre? Aquí en Europa también. El primero y el último nos habla de la eternidad de Dios. Y es un gran consuelo para la iglesia comprender que aunque están siendo perseguidos y atribulados, Dios siempre está con ellos. El que estuvo muerto y vivió. Jesús también se presenta como el resucitado, y esto significa que Él se identifica con la iglesia de Esmirna porque Él también sufrió persecución. También fue muerto por los que lo perseguían, pero venció la muerte. Y en Él ellos podían tener victoria a pesar de la persecución. Aunque murieran, resucitarían en su venida. Lo que me llama mucho la atención de la iglesia de Esmirna es que hacía obras a pesar de ser perseguida. Tenemos que comprender algo muy importante. Las obras no son para salvación. Esto lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Las obras son para señal de nuestra salvación. Es decir, las obras no son para salvación, sino por nuestra salvación. Sufrían persecución, había prueba, pero la iglesia de Esmirna seguía haciendo las buenas obras. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo por 3 razones, por 3 motivos. Te invito a que lo leas, Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Por tribulación, que es lo que estamos mencionando, por pobreza y también por blasfemias. La palabra original, en griego, de tribulación, como te he dicho hace un ratito, es tipslipsis, que significa presión, angustia, persecución, aflicción, carga. Te hacía la pregunta, ¿por qué Dios permite la tribulación en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que su iglesia pase por tribulación? Para perfeccionarnos, para purificarnos, para producir en nosotros frutos agradables, para experimentar su victoria en nuestra vida, para experimentar consuelo en nuestra vida.
Recuerdo perfectamente el lema del pasado Congreso de Remar Internacional, donde Radio Solidaria estuvo presente, emitiendo los 3 días de congreso, las 3 plenarias, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y el lema de ese congreso fue consolación. Y la palabra que nos compartían fue clara. Tenemos el llamado a consolar. Hemos recibido consolación de Dios, nosotros también tenemos que consolar a otros que están pasando por pruebas, que están pasando por tribulación. Tu llamado y mi llamado es restaurar. Tu llamado y mi llamado es predicar las buenas. Tu llamado y mi llamado es levantar al que ha caído. No juzgarle, no hundirlo más. Nos gusta hacer acepción de personas. Llamados para consolar. ¿Por qué la iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulaciones? Porque necesitaban experimentar a Dios en sus vidas. Experimentaban consuelo, tribulación, pero también pobreza. Eso es lo que estaba experimentando esta iglesia. Los cristianos eran perseguidos y no podían trabajar libremente ni tener negocios, y eso producía en sus vidas mucha pobreza y escasez. Pero el Señor hoy te dice a ti y a mí que somos ricos. Somos ricos espiritualmente hablando, y esa es la verdadera riqueza. ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? Segunda carta de Corintios capítulo 8, versículo 2. En su corazón generoso para compartir lo poco que tienen. Hay muchos que tienen mucho y no comparten con lo que tienen poco. Sí. Hay muchos que tienen mucho y no comparten con los que tienen poco. ¿En qué consiste la riqueza de los pobres? En su capacidad de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo. En su fe en Dios, en la seguridad de la herencia que les ha dado. Esa es la riqueza de los pobres. Esta iglesia también sufría persecución y estaba en tribulación por las blasfemias. En Esmirna había una comunidad de judíos muy grande y la persecución que sufrieron en gran medida venía de ellos. Ellos blasfemaban el nombre del Señor, pues no creyeron ni creían en Él como Mesías. Por eso Jesús los llama sinagoga de Satanás. Nuestro Señor Jesús también sufrió persecución de los judíos y los llamó hijos de Satanás. Lo puedes leer, Juan capítulo 8, verso del 37 al 44. Esto nos hace reconocer que nosotros, los que hemos creído en Él, también vamos a sufrir persecución por causa de su nombre. Tenemos que tener claro que la persecución y las blasfemias que traen bendición únicamente son aquellas que son causa del nombre de Cristo, no por nuestras malas acciones. Para terminar con la reflexión, no temas en nada lo que vais a padecer. Estas fueron las palabras de Jesús a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Jesús les está confirmando que iban a padecer, que tendrían sufrimientos, persecuciones, pero no tenían que tener temor de eso. Pero, ¿cómo no tener temor? Cuando es algo que deberíamos tener. Temor, y más en persecución, y más en sufrimiento. El diablo obrará en contra de ellos, pero todo tendrá un propósito y un tiempo limitado por Dios. Dice que el diablo echaría a algunos de ellos a la cárcel, pero era con un propósito de Dios para ser probados, y esa prueba tendría un límite de tiempo establecido por Dios. 10 días, dice la palabra. El diablo sigue obrando en contra de la iglesia, pero solo puede actuar hasta donde nuestro Dios se lo permita. Por eso, sé fiel hasta la muerte. Como Jesús le dijo a esta iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida, y yo quiero esa corona. Anhelo tener esa corona. Esto no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios.
Como te decía, en Santiago capítulo 1, verso 12, nos habla de la corona de la vida para el que soporta la tentación, la prueba, la aflicción. Y el término que se usa es Estefanos, la corona del vencedor, por haber vencido una tentación en la vida. Pero la corona que Dios promete a los que son fieles hasta la muerte, a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, es la corona de la vida, es la corona de la autoridad, el diadem. Es una corona para ser usada en el reino de Dios. ¿Anhelas esa corona? Ya sabes lo que hay que hacer. Aunque sea duro, difícil, recuerda, sé fiel hasta la muerte y, como dice Jesús, y recibirás la corona de la vida. Esa es la clave de todo. Ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida.